porque no ha habido ninguna adecuación de las escalas de monotributo a la inflación, ¿no es cierto, Liliana? Efectivamente, y esto, lo grave es que se sabía desde principios de año, porque no iba a haber movilidad jubilatoria, los monotributistas se recategorizan o actualizan en realidad a partir de enero, una sola vez por año. Ahora, con el índice de movilidad, como no había índice de movilidad, ya se sabía. ¿Por qué la AFIP no prorrogó hasta conocer el índice de movilidad o contempló esta situación? Yo hablé con la gente de la AFIP y la verdad no obtuve una respuesta. Bueno, después volverán, se volverán. Bah, la verdad, los contadores y los monotributistas están realmente muy angustiados porque muchos van a tener que pasarse de monotributo a IVA inscripto, que es una diferencia importante, debido a que luego, cuando se conozca el índice, probablemente puedan volver a su condición anterior. Un desatino. Pero miremos de qué estamos hablando, no son números menores. Un monotributista, la placa por favor, si es posible. Un monotributista, vamos a imaginar que ventas de enero a diciembre del 2020 facturó anualizado 2.600.000, para hacer números redondos. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto tiene que pagar? Que le incluye la obra social, que no es un tema menor, unos 14.716 paga su cuota. Ahora, resulta que vendió ese mismo comercio 400.000 pesos más. Si vamos a la otra placa, ahí está. Vamos, y vendió 2.700.000. No es mucho más, como se dan cuenta. No. ¿Saben cuánto tiene que pagar? 38.883 a la AFIP, y además no tiene obra social. Entonces comprendan que estamos hablando de una diferencia mínima que puede ocurrir, que casi les diría que podría ser incluso la inflación, y sin embargo no está contemplado. Todos los monotributistas o que están en esa categoría, si superaron este ejemplo que puse, el máximo, indudablemente van a tener que recategorizarse, y cuando se conozca el índice, el contador, más vale que lo tenga, va a tener que volver. Bueno, vamos a preguntarle entonces al profesor de por favor, impuestos, César Litvin, que nos ayude a comprender. Bastante bien te defendiste. No, que me ayude a ver, profesor, ¿cómo le va? Cuéntenos ¿Qué tal? un poquito. Buenas tardes, un gusto saludarlos. Bueno, primero lo que quiero decir es que el estar dentro del monotributo es un privilegio, por los montos que decía recién Liliana. Sí. Es muy diferente estar adentro o afuera. Sí, claro. El problema hoy es incertidumbre. La incertidumbre porque el índice ya está fijado, pero está fijado en un proyecto de ley que todavía no fue aprobado por el Congreso, porque fue entregado el último día del mes del año anterior. Con lo cual hay una incertidumbre, y el plazo para recategorizar al monotributo vence el 20 de enero. Ahora bien, si bien ese plazo está fijado por ley, con lo cual la AFIP no lo puede modificar, sí la AFIP podría hacer algo diferente, que es considerar recategorizado en término y no cobrar sanciones a ningún monotributo, en el día que ya salga publicada la ley y haya un tiempo para recategorizar. Porque ¿cuál es el problema para el monotributista hoy? El problema es que se va a tener que recategorizar con los montos anuales de topes que establece cada una de las categorías, o establece cuando uno pasa la frontera al monotributo y se va responsable inscripto, que es una caída al abismo. Entonces, si se recategoriza con los montos que están vigentes hasta el año pasado, son montos que contemplan la inflación del 2019, claro, y no contemplan nada de inflación del 2020, que fue un 36%. Exacto. Y el índice a aplicar, que está definido, es el 35,3, muy cercano. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que se va a recategorizar a algún monotributista con las tablas vigentes hasta el día de hoy, porque el proyecto de ley no fue aprobado, y va a generar que va a saltar de categoría, lo más probable, y ese salto de categoría puede que le genere la posibilidad de tener que regresar a una categoría anterior, porque con los nuevos montos, cuando salgan vigentes, cuando estén vigentes, se va a tener que volver a recategorizar de nuevo. Y lo más grave es para el monotributista, que pierde la condición de tal y pasa a ser responsable inscripto. ¿Puede volver? Sí.
podría volver con los nuevos montos. ¿Pero en cuánto tiempo? Puede volver Porque con los en una montos. época, cuando vos pasabas al régimen general, tenías que permanecer 2 años antes de poder volver. 3 años. ¿Hoy cómo es? Cuando uno cambia los montos y vuelve y va a responsable inscripto, tiene 3 años para 3 años. regresar al monotributo. Pero, si ahí el problema no es el monotributista que facturó mucho más realmente, sino nominalmente. Cuando se publiquen las nuevas tablas, el regreso es natural. No va a tener que hacer absolutamente nada, me parece, porque esto es una mora del Estado en no salir a publicar los montos, las tablas, y en exigir una recategorización que es una recategorización parcial y es transitoria, porque cuando salga la nueva ley va a establecer de que está mal recategorizado. Profesor, a mí esto me suena como injusto hacia el ciudadano, como que raya algún tipo de delito, no sé, me hace mucho ruido en cuanto al ciudadano común, al de a pie. No, hay muchos monotributistas y la realidad es que son pequeños contribuyentes que no tienen un gran aporte al Estado en cuanto a la recaudación, pero sí ha sido un sector muy castigado por la cuarentena extendida y por la pandemia, porque normalmente son oficios, son profesionales autónomos o son muy pequeñas empresas que han padecido mucho la situación económica y social de la Argentina, y este tipo de situaciones que los pone en incertidumbre, bueno, toda la incertidumbre tiene que ver con cómo me categorizo, dónde voy a estar ubicado y algo muy importante que hace al bolsillo, cuánto voy a tener que pagar, cuánto más voy a tener que pagar, y obviamente que cuando se toca el bolsillo se tocan las emociones también. Pero concretamente, al día de hoy, y yo le comento que hablé con la FIP y pregunté, ¿hay posibilidad de prórroga? No, me dijeron. Concretamente, si yo por casualidad supero ese límite, voy a pasar a categoría de IVA responsable. Y luego quizás cuando se aplique el índice, que ya lo conocemos, es cierto, vuelva a la categoría anterior de monotributo, aunque sea la más alta. ¿Eso va a tener que pasar? Y va a tener que pasar porque cuando se publiquen las nuevas tablas, naturalmente el que se pasó al régimen general y no corresponde por los nuevos montos, va a tener que alojarse nuevamente en el monotributo. ¿Pero lo hace la FIP o es así habitualmente? Si uno... Y lo va a tener que hacer de oficio la FIP. ¿Y usted confía? Ya confía contestó, que lo va a hacer. ya contestó. Porque digo, algo tan tonto como sería, bueno, Liliana, me hacés una pregunta difícil de responder. Bueno. Pero entonces, ¿no rige el plazo de 3 años de obligatoriedad antes de hacer...? No va a regir el plazo de 3 años porque la nueva ley va a establecer las nuevas categorías y el que se pasó voluntariamente porque quiso recategorizarse en término, va a tener que quedar alojado dentro del monotributo, no hay otra. Es más, este proyecto de ley tiene 2 partes más importantes. Una es todos los que quedaron irregulares en el 2020 porque deberían haberse cambiado de categoría o fueron al régimen general voluntariamente. Si están dentro de los parámetros establecidos por este proyecto de ley, vuelven al monotributo sin ningún trámite. Vuelven al monotributo. Tienen que optar y esa opción vuelven al monotributo. Entonces esto es muy importante. Y lo otro que este proyecto de ley trae una situación para morigerar un poco el salto al vacío cuando uno pasa la frontera al monotributo y pasa responsable inscripto en el IVA y en ganancias, donde el cálculo que mostraba Liliana era muy contundente la diferencia. Claro. Bueno, ahí este proyecto de ley tiene una serie de normas que permiten tomar menos IVA, menos crédito fiscal, más crédito fiscal presunto, más deducciones en ganancias para estar en una situación intermedia entre lo que representa el monotributo y lo que representa ese salto tan abrupto para que sea un puente de contención entre aquel que salió del monotributo porque los montos
de facturación superan el monotributo. Una pregunta, hubo muchas quejas del sector empresario por la famosa ley que conocemos como impuesto a la riqueza. ¿Se reglamentó? No todavía. O sea que la ley se aprobó, pero si yo quiero pagar el impuesto a la riqueza no se puede hacer. No, la ley es muy escueta, la reglamentación va a tener que poner mucha letra en aspectos esenciales que deberían estar contenidos en la ley, con lo cual todavía no se puede ni cuantificar el impuesto y va a tener que establecerse una fecha de vencimiento, ¿no? O sea, hoy por hoy la ley está sancionada, pero si queremos recaudar no se puede, porque ustedes no... Está sancionada, está publicada en el boletín oficial, falta la reglamentación y falta la determinación de los vencimientos. Profesor Litvin, ¿cómo es ser profesor de impuestos en la Argentina, el país o uno de los países del mundo que tiene mayor carga impositiva, mayor cantidad de impuestos y con cambios periódicos y constantes en su sistema tributario? Bueno, es un verdadero desafío, obviamente que la parte académica es vocacional y dentro de esta vocación hay que poner toda la pasión y hay que tratar de transmitir esa pasión para formar buenos profesionales. Y la verdad que es complejo explicar el sistema tributario a los alumnos, teniendo en cuenta que la nación, las provincias y los municipios cobran impuestos, hay más de 170 ya vigentes. Con la pandemia se han incrementado o por nuevos impuestos o por aumentos de impuestos 14 tributos. Esto genera más carga fiscal. Y yo diría que da un poco de pudor tratar de mostrar al alumno que recién empieza a ver el sistema tributario, la maraña de normas que representan los 170 tributos. Pocos países en el mundo lo tienen, ¿no? Para nosotros es un gran desafío tratar de explicar esto y también es un gran desafío cuando un inversor del exterior pregunta cómo es el sistema tributario en la Argentina para venir a invertir. ¿Y qué le dice usted? Lo que pueda contar por la tele, todo, lo que le dice cuando se sienta en su escritorio No, hay que decirle todo, hay que decirle la potestad que tiene Nación para cobrar impuestos, cómo es el sistema en las provincias, que también tiene mucha incidencia los impuestos locales y también los impuestos municipales. ¿Y no se volvió loco todavía? No. Tenemos la piel curtida, por supuesto, pero además uno ejerce la profesión, insisto, con mucha pasión y la parte vocacional docente también. Así que, la idea es transmitir y también transmitir de que hay alguna posibilidad de mejorar el sistema tributario. Hay muchas cosas para hacer. Y les doy un dato muy importante. Si hay 170 tributos, ¿sí?, 11 de los 170 representan el 90% de la recaudación. Quiere decir que, fíjense qué fácil, le están sobrando más de 100. Claro, sí. Si la podemos hacer más fácil, ¿para qué la complicamos? Y hay porque buena vivimos en la Argentina, profesor. ¿Para qué lo vamos a hacer fácil? No, yo le voy a preguntar cómo era la relación entre el Consejo Profesional y la AFIP. ¿Tienen relación? No. Los profesionales somos los interlocutores entre los contribuyentes y la AFIP, ARBA, AGIP, etcétera. Y la verdad que tenemos que tener buena relación, hay espacios de diálogo donde vemos determinadas cosas. Ahora, tanto la Federación de Consejos de Ciencias Económicas como el Consejo CABA han presentado notas pidiendo el tema por el cual me convocaron, que es tratar de postergar. De disponer una postergación en el monotributo. No ha habido respuesta favorable todavía, pero sí hay canales de comunicación, no significa que siempre atiendan los reclamos, ¿no? Otro de los reclamos que tenemos los profesionales es que no siempre funciona muy bien la página web de la AFIP. Bueno, esto es un tema a mejorar, porque hay que mejorar esto. Obviamente va a hacer falta inversión, pero en la relación fisco-contribuyente es importante facilitar al contribuyente y obviamente al profesional todo ese vínculo para que pueda pagar cómodamente. Sobre que tiene que pagar y
La realidad es que en todas partes del mundo a nadie le gusta demasiado pagar impuestos, pero además hay que hacérsela más fácil, ¿no? Para que pague con comodidad. Gracias, profesor, muy amable. Adiós, un gusto hablar con ustedes. Igualmente, igualmente. César Litvin es profesor de impuestos. Tiene pinta de muy buen profesor, ¿eh? No, es un... Sí.